Mira, el tema algún día lo platicaré con amplitud, ahorita no es posible hablarlo, pero primero, existe porque en esta realidad existe la dualidad, es un reino de dualidad, y entonces tan pronto surge un lado, surge el otro. Bueno, número uno, pero número dos, para decir una cosa bastante sencilla, pero que nos puede dar luz, es las fuerzas centrífugas y centrípetas. Entonces, todo ser humano o no humano, que es lo que estás diciendo, todo ser humano o no humano, cuyo móvil es centrífugo, es decir, la energía va hacia afuera, hacia los demás, al beneficio colectivo, de acuerdo a su inteligencia, a sus capacidades, cada quien tiene diferentes capacidades, pero su energía va hacia afuera, entonces le podríamos llamar el bien. Toda energía centrípeta que busca acumular hasta el límite mismo todo lo que sea el poder, el dominio, el control de los demás, ya lo dije hace un momento, liberar a las conciencias, contradominarlas y controlarlas, entonces servirse a sí mismo. Entonces es lo que podríamos llamar a grandes rasgos, y es muy sencillo, es un servidor del mal, porque no busca el servicio del colectivo, busca el servicio de sí mismo. Entonces, aquello que sirve a otros, el servicio a los demás y el servicio a sí mismo. Cuando el servicio de sí mismo, es lógico que en este mundo hay necesidad. Por ejemplo, yo tengo necesidad de comer, entonces, un ser humano. Entonces, si quiero sobrevivir, bueno, procuro trabajar para que haya comida para mí, pero para los demás, pero para mí también. Porque si yo no como cero, yo me quedo sin nada. ¿Ya vieron? O sea, hay una necesidad también centrípeta hacia uno mismo. Pero en un balance, si tú sirves y tú produces comida, pero produces para 10, bueno, pues me quedo un tanto y doy 9. Es un ejemplo, ¿no? Y no, me quedo 9 y el otro lo guardo para mañana. Entonces, entonces llévalo todo a eso. Los que buscan es algo importante porque rebasado un punto parece no haber punto de retorno. Pero no puedo hablar de eso en este momento. Quedan desconectados de la fuente, pero no es el momento de hablar de eso. Digamos que quedan desconectados de Sutratman. ¿Te acuerdas que hablé hace un momento de cuando se dice no hay nada que recuperar de esta entidad que está en evolución en este punto? Entonces corta el lazo y por eso estás diciendo que no son humanos y cosas por el estilo. Pero de alguna manera ahí tienes el balance. Actualmente en la humanidad todos los seres humanos tienen una mezcla de esa luz y sombra, de un amor genuino a los demás, ¿no? De compartir. Lógicamente tú tienes también tus necesidades, ya lo dije, pero si buscas servir a los demás. Entonces nada más tienes que saber que es como el sol del mediodía. Entonces el sol del mediodía es radiante y está dando su energía y tan. Eso es lo que hace. Y servirse a uno mismo, entonces jalas y se hace una gran adicción. En este caso puede ser al dinero, al poder, al control, y pasado un punto, se corta el lazo y se acabó. Entonces ya su única forma de nutrición y de tener vida ya no es de la fuente, sino extraerlo del exterior, ya se llaman otra cosa. Pero no puedo penetrar mucho en eso ahorita. La idea central es que ahorita en el mundo, en el cambio, lo dije ayer, creo que ustedes no estaban ayer, ayer comenté y dije que en la actualidad, no, como se tiene que pasar a una nueva era, no hay nada oculto que no sea finalmente revelado. Quiere decir que empieza a salir todo, porque pasa revisión, ¿ya viste? Y sale. Entonces las personas tienen sus energías, balances diversos de luz y oscuridad, de luz y sombra. Y entonces empieza a salir, pero finalmente se va aclarando quiénes es un ser tendiente a la luz, no necesariamente que sea un ser de luz, pero tendiente a la luz, y quiénes definitivamente no. Entonces, pero sale y entonces se hace una separación de él
trigo de la cizaña. Tan tan, se hace una separación estratégica, porque el mensaje fue, acuérdate, lo voy a tener que repetir en lo que estamos diciendo. Los seres durante un largo tiempo van usando energía. Parte es luminosa y parte es oscura. Pero ¿cuánta tienen de luminosa y oscura? Pues ahí está en el subconsciente de ese ser en evolución a través de sus renacimientos continuos. Va pasando el tiempo, ¿ya viste? Pero llega un momento en que se puede hacer un ajuste de cuentas o revisión. Entonces, en esa revisión no hay nada oculto que no sea finalmente revelado. Pero el mensaje, o sea, se sale y se distingue. Esto sí es de la luz, esto no. ¿Cuál fue el mensaje contado, la palabra contado? Estaba un gran señor, tenía un gran campo de trigo sembrado, trigo bueno. Pero llegaron los salteadores, llegaron gente mala. Y entonces sembraron cizaña dentro del trigo. Así fue. Y entonces la cizaña, para el que no lo sepa, es una hierba, es una espiga muy parecida al trigo, pero tiene menos granos, tiene menos granos que el trigo, pero se parece un trigo flaco, pero porque tiene pocos granos, pero es bastante parecido. Pero esos hombres malos querían perjudicar al señor de esas tierras, ¿no? Y entonces sembraron la cizaña. Entonces los trabajadores detectan la cizaña, van con el señor, el dueño del rancho, pues, o de la hacienda, le dicen, oye, vinieron tus adversarios o enemigos y resulta que sembraron acá cizaña. ¿Quieres que la cortemos? Y dice, no, de ninguna manera, porque si tú empiezas a cortar la cizaña, dañarás el trigo bueno, porque vas a empezar a cortar y vas a lastimar con el hacha el trigo bueno. Dejemos que venga la siega. Llegará el momento de cortar, o sea, ven el fruto, ¿no? El fruto se segará y entonces tomarás los granos de trigo limpio y los mandarás al granero y la cizaña será pasada al fuego. Entonces hay una separación, así se hace siempre. Si lo quieres reducir a un mínimo conocido, todos fines de años en los colegios se hace lo mismo, hacen exámenes finales y entonces no es técnicamente que sea un castigo, pero oye, no pasaste porque no estudiaste nada, de plano, ¿qué puedo hacer? Pues reprobar, vuelve a probar el mismo año, pruébalo otra vez, repruébalo, que reprobaste, ¿ya vieron? Entonces ahorita se está en el mundo, está saliendo todo y por eso parece que, como estaba antes más o menos en el subconsciente, parecía que no era tanto, pero está empezando a salir. Pero se hace la revisión y la energía, y tú dices, ¿y quién separa el trigo limpio de la cizaña? Bueno, la bioenergía lo hace, va haciendo la energía. Y entonces la cizaña te la comes y no sé si te mueras, pero de una diarrea de varios días, seguro que te va a agarrar. Y vas a andar con té de manzanilla. Entonces es malo, no es buen alimento. Entonces es evidente que si yo me como un pan de trigo limpio, me nutre. Pero si me como un pan de cizaña, no te lo recomiendo. La segunda mordida, pues, al WC. Entonces no cae bien. ¿Ya vieron, amores? Entonces se está haciendo evidente quién es quién. Y por eso estuvo dicho antes. ¿Cuándo serán los tiempos finales? Bueno, cuando lo bueno parezca malo y lo malo parezca bueno, estamos en los tiempos finales. Porque ahora el que desea hacer el bien y el progreso, liberar a los seres humanos, ya resulta que está mal. ¿Me entienden? Está complicado, no puedo penetrar mucho. Cada quien de los que está escuchando y escuchará tiene un criterio para interiormente hacer una valoración de lo que estoy diciendo y tomar una decisión de qué es la luz y qué es la oscuridad. Y al ver a los seres humanos se va a hacer muy evidente, este no es de la luz. Antes parecía que sí, porque te hablaba aparte bonito y te decía que quería lo mejor para todo el mundo, pero resulta que no es cierto, se hace evidente.
Por eso se dice, no hay nada oculto que sea permanentemente, que no sea finalmente revelado. Estamos en los tiempos en que se acelera la energía del cambio, por lo que ya platiqué en la primera oportunidad, sale todo a la luz, se expone a la luz y es evidente. Es evidente, así como un pan de cizaña te va a hacer mal y un pan de trigo limpio te va a alimentar, es evidente quién es quién. ¿Ya vieron? Y se está haciendo una especie de separación. Y ahorita es lo que está funcionando en el mundo. Es uno de los dos poderes que están caminando. Son grandes ideologías que están propulsando el cambio. Son ideologías. Tú dices, pero ninguna es perfecta. No, no es que sean perfectas, pero hay una ideología que facilita la liberación de las personas, el progreso, y hay otras que no. Entonces, se va a hacer evidente. Es evidente para el que lo pueda ver. Sé que hay gente que ha quedado adoctrinada, también lo sé, porque el proceso de adoctrinamiento viene a veces, no tanto, bueno, también desde chiquitos, preparatoria, pero más en las universidades y todo, hay un adoctrinamiento. Y gente que es buena, gente buena queda muy adoctrinada. Y entonces ve el bien donde no está, y ve el mal donde no está, ¿ya viste? Por un adoctrinamiento poderoso. Pero como se hace tan evidente, pues dicen, bueno, pues es de sabios cambiar de opinión. Pues sí, yo pensé que estos eran los buenos, pero son los malos, ¿qué hacemos? ¿Ya vieron? Pero no se preocupen, esa fuerza prosperará, caminará y irá haciendo las correcciones necesarias. Y entonces se va inclinando hacia el egoísmo extremo, por eso es una fuerza centrípeda en el sentido de acumular el poder. ¿Ya viste? Acumular el poder. Y entonces, si se pasa más allá de un punto y ya no hay nada que salvar ahí, en la encarnación de ese ser, hay un corte, o sea, la propia mónada decide, esta inversión que hice, es como invertir en un negocio, meto dinero, 100,000 pesos, yo busco al final obtener 120,000, o 130,000, o 110,000, pues para eso invertí, ¿no? Invierto dinero para ganar mi dinero, recojo mi energía, mi dinero y recojo mi utilidad. Cada encarnación es una inversión, es decir, que el ser superior invierte para una experiencia y nace el bebé ahí en el mundo. Invirtió, no dinero, pero sí energía. Espera al final de la vida de ese bebé que pasa toda su vida, obtener, retomar la energía más una utilidad en energía, que es en conciencia. Entonces gané conciencia, por eso hice este ejercicio. ¿Ya entendieron? Pero si en algunas ocasiones algunos son tan recalcitrantemente oscuros que no hay nada rescatable en esa inversión, ¿qué haces cuando invertiste los 100,000? Pues ya lo perdí. O sea, ni regresé los 100,000 ni regresé la utilidad. Pues ya lo perdí. No pasa nada. Ya después invertiré en otro lugar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces decides romper el lazo y cortas el cordón de plata. Si se rompe el cordón de plata, la entidad que prevalece ya no tiene una conexión directa, tiene una conexión genérica con el absoluto, pero no una conexión directa a través del Sutratman. ¿Me estoy explicando? Y entonces se vuelven, pues solo puede obtener energía de manera muy vampírica, del exterior. ¿Ya viste? Pero eso ya es un mal bien requete gacho. ¿Ya me entendiste? Ya eso no. Tú deja eso. Nosotros estamos ocupados en todos los niveles. Se está trabajando para hacer los ajustes necesarios. Y es un asunto de energía. Si fuera el trigo contra la cizaña, pues a lo mejor un experto ve la planta y dice, este es trigo limpio, no, este es cizaña, porque es experto. A lo mejor otro no es experto en distinguir y dice, bueno, pues me lo voy a tener que comer. Entonces me lo como y digo, pues esto está bueno y este me envenenó. Pero hay gente que es muy experta y muy rápido dice, este es trigo limpio y esto es cizaña, no te la comas. ¿Me expliqué lo que quiero decir? Puede ver el bien y el mal muy rápidamente, o la luz y la oscuridad.